Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Carlos Alberto Morillo. Soy estudiante de la materia de evaluación psicológica número 1. Para el día de hoy voy a darles a desarrollar la unidad 1 y unidad 2 que han sido tratadas en medio siglo. Para esto he creado unas diapositivas, eh, así que empezaré. La evaluación psicológica a lo largo de la historia. Para esto he creado esta línea de tiempo. La evaluación psicológica remonta sus orígenes a la antigüedad china, nada más que 1200 años antes de Cristo. Incluso prueba de sus antecedentes parece encontrarse en la Biblia y desde luego todo a lo largo del pensamiento humano. Ya en 1968 se publica la clasificación que indica el estudio psicológico de de diferencias individuales. Eh, Evaluaciones psicológicas. En 1988 crea el laboratorio donde llegan a evaluar unas 17 variables mediante distintos tipos de medidas, aparatos entre figuras, estatuas, peso, capacidad respiratoria y fuerza muscular, la rapidez del golpeteo, la capacidad auditiva, la agudeza visual, la capacidad sensorial, descriptiva y una serie de evaluaciones sensoriales perceptivas motoras. En 1990 acuñan el término test mental. El objetivo de tales pruebas lo estableció en determinación de un rango ex- exhaustivo natural de las facultades psicológicas, así como en posibilidad de reunir suficiente material para hallar los factores que regulan el desenvolvimiento de las facultades, sus conexiones, así como las perturbaciones de cada ser. Eh, Para después, varios de los autores, pero vamos a hablar de Galton y Michael, eh, comparten el mérito de la constitución de nuestras disciplinas con otros autores que se presentan sinópticamente a continuación. Gauss, en 1850 a 1909, realiza los estudios de la memoria mediante y medida. Son pioneros en la evaluación en laboratorios con pruebas objetivas con la presentación de estímulo mediante aparatos. Kuiper, en 1850 a 1926, propone un sistema compasivo para clasificar actividades psicopatológicas, que será la base del modelo clínico de la evaluación. Pearson de 1857 a 1936 y Spellman de 1888 a 1945 desarrollan el método correlacionales que va a permitir la construcción de instrumentos de evaluación y son pioneros indiscutibles del modelo psicométrico o del rasgo, así como de modelos, así como luego Freud y Jung en 1978 y 1947, perdón, con la publicación de la interpretación de sueños. En 1990, luego del método asociativo, después en 1904 se da la perspectiva de lo que hacen un análisis de inconsciente mediante la asociación, inauguración y de un modelo psicoanalítico dinámico. Tucker en 1874 a 1938, pionero en el estudio sobre los aprendizajes y actitudes de la evaluación. Esto es por la parte de la historia. Ahora vámonos al test, vámonos a, a lo que son los procesos de evaluación. Vamos a esperar un segundo que se me carguen las diapositivas. El proceso de evaluación psicológica. Tenemos, para empezar, el objeto de la evaluación psicológica es el estudio científico del comportamiento, un sujeto o grupo específico de sujetos.
El proceso de evaluación es parangonable al estudio de caso, tan utilizado de ciencia natural, que permite la descripción, clasificación y a veces predicción de casos específicos y eh, reciente tratamiento. También es necesario como la primera etapa necesaria para el proceso de evaluación y tratamiento. Esto lo dijo Nesu y Nesu en el 2004. Continuamos. El proceso de evaluación, generalidades. La evaluación psicológica implica un proceso, es decir, conlleva una serie de pasos que han de producirse en un cierto orden. El proceso de evaluación ha sido un estudio a través de múltiples investigaciones desde el modelo teórico. Tal vez lo más importante de esto son dos principales características del proceso de evaluación. Tenemos aquí. Encontramos como primero que implica el proceso de toma de decisiones para llevar a soluciones de un problema evaluativo. Y como dos tenemos que requiere la formulación y contraposición de la hipótesis. Algo que debemos aclarar, el proceso de evaluación comienza cuando el cliente realiza una demanda a un profesional de la psicología, requiriendo un sujeto, un contexto o un grupo de sujetos, teniendo en cuenta que el cliente puede ser propio justo de evaluación. A partir de ese modelo se indica el proceso para resolver, para llevar consigo necesariamente tomar decisiones a través de una serie de frases o momentos que, que en términos generales son lo mismo que uno utiliza en la investigación de cualquier parcela de conocimiento científico. Por lo tanto, puede considerarse un proceso de formulación y contraste de hipótesis. Ahora, contamos con lo que son limitaciones y alcances de la evaluación psicológica. Uno de los alcances de la evaluación psicológica deben de comportarse con un grupo de control. La muestra está identificada y homogenizada a partir del uso de criterios confiables y universales de evaluación. La evaluación de los resultados implica que uno de los procesos psicométricos de evaluación y adaptativas a la población científica. Los responsables de esta prueba somos los psicólogos. Debemos estar bastante capacitados para implicar las dificultades del proceso. Pero ¿cuáles son los alcances? Uno de los alcances de la evaluación psicológica es que debe acompañarse con un grupo de control. La muestra está identificada y homogeneizada a partir de criterios confiables universales de la evaluación. Las limitaciones, aunque son experimentados con antes de no poder tomarse en cuenta toda la población y para todo no se toma en cuenta otras variables como podría ser la ubicación o incluso los aspectos culturales. Los pacientes en la vida real son heterogéneos luego de la muestra de estudios. Se ha presentado dificultades para la difusión de aplicación de tratamientos como el sustento empírico y muchas veces falta de actualización de los profesionales también es un factor limitante. Condiciones deodontológicas de elevación psicológica principal. Ahora vamos a ir con con las condiciones deontológicas de la evaluación. Un segundito. La deontología se refiere a los deberes relativos a una práctica determinada. Son
enunciados, normativas sobre la evaluación psicológica que dan lugar a códigos de ética. La deontología corresponde a los deberes y obligaciones de los psicólogos, los cuales incluyen atributos, valores ideológicos, integridad, capacidad, respeto por los derechos y dignidad de las personas, responsabilidad profesional y deberes relacionados con la docencia y investigaciones más declaraciones. Ahora continuaremos con lo que es el método clínico. En el campo de la psicología de la salud mental, específicamente en la demanda clínica, la competencia parece aumentar día a día, generando nuevos retos para el profesional clínico, quien debe permanecer superándose, analizando sus técnicas y herramientas, utilizando su bagaje teórico. También encontramos, ahora vamos hacia los test, los test proyectivos, definidos como test proyectivos y tres psicométricos. Los test proyectivos podrían definirlos como pruebas en las que el sujeto o participantes pueden proyectar elementos de su personalidad como conflictos inconscientes que resultan desconocidos y a su vez proyectan elementos conscientes. Dicha de otra manera, los test proyectivos se caracterizan por representar sujetos de un estímulo no estructurado. De mancha, el test de Rorschach, que pide la realización de tareas creativas, un dibujo o historia. También encontramos los test proyectivos, los test psicométricos, los cuales buscan la manera de identificar capacidades, valores, actitudes, habilidades, competencias, rasgos e incluso gusto por participantes. También busca predeterminar el potencial de cada individuo. Los test psicométricos sirven para determinar qué candidato cumple los requerimientos para ciertas cualidades y también permite el desempeño total con el comportamiento de cada aspirante. Las pruebas psicométricas presentan orientación y respuesta. Aquí en esta imagen podemos ver dos tests, el test de Rorschach y el HTP. Y por otro lado tenemos los test, y como test psicométricos contamos con el test, con el psicométricos contamos con el test de Raven, que determina el consciente lógico y de observación. También encontramos el test de Kleiber, que describe una relación ante situaciones y detalles de trabajo. Es un test de actitudes. Con esto finalizo mi exposición del día de hoy. Le agradezco mucho, docente, que tenga un excelente fin de semana.